Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os voy a contar cómo podemos ver cualquier dispositivo por HDMI en nuestras MetaQuest 3, en mi caso las 3, ¿vale? Supongo que las 3S o 2, bueno, las 2 no sé, pero se podría, ¿vale? Pues lo que vamos a necesitar es una capturadora compatible USB-C, ¿vale? Para poder conectarla aquí, te la voy a enseñar, que esta que tengo yo, que es de Ahagis, que te dejaré en la descripción el enlace para que la veas. Voy a conectar. Vale, aquí la tengo. Como ves, pues es así. HDMI por un lado y por el otro lado tenemos el cable que va a ir a las MetaQuest y un puerto tipo C. Este es el cable aquí, tipo C, que es el cable de alimentación con el que vamos a alimentar esta capturadora, y de paso también alimentamos las gafas de realidad virtual. Y en el otro extremo, ¿qué tenemos? Pues tenemos un conector USB-A, porque lo podemos usar también en un ordenador, por si queremos capturar pues desde ahí directamente. Vale, podríamos capturar con OBS, las consolas y demás, tendríamos doble función. Y luego aquí, este es el adaptador, tenemos el USB-C, que nosotros enchufaríamos por aquí. ¿Veis? Ahí ya lo tenemos conectado, enchufado. Bueno, habrá otras que no tengan este adaptador, a lo mejor molesta aquí un poco, pero bueno. Y lo que haríamos es conectar esta otra parte con el cable de alimentación conectado a una de las consolas. ¿Qué consolas? Pues por ejemplo puede ser Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1, Xbox, que la tengo por aquí con un Switch colgando, o esta que tengo aquí oculta, PlayStation 5. También las 4 y las 3 que las tengo aquí escondidas para cacharrear también podríamos. Esto es tan sencillo como conectar el HDMI a la consola directamente, ¿vale? Y el cable de alimentación, pues también la consola, la propia consola por uno de sus puertos va a alimentar el aparato, aunque bueno, podríamos usar un cargador para alimentar la parte, pero protegiendo la consola. Y como te he enseñado, pues esta otra parte, mejor dicho esto, ¿vale? Esto podría ir al PC para capturar, por ejemplo, la Play 5, y esto a las MetaQuest 3. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a instalar lo necesario en las MetaQuest. Para eso nos vamos a ir aquí a la aplicación de tienda y le vamos a dar aquí a buscar. Y la aplicación que vamos a necesitar, aunque hay de tercero, de Android y demás, si tienes las gafas liberadas, pero está la oficial, que es HDMI Link. Si todo funciona bien, sería esta, MetaQuest HDMI Link. Le damos aquí, veo que tiene una mala puntuación y demás, entonces nos la descargamos y esto nos va a permitir que reconozca una capturadora conectada por USB en las MetaQuest 3. Le damos aquí a iniciar y te dice, oye, conéctame. Vale, ya lo tenemos enchufado. Dice abrir MetaQuest HDMI para gestionar iGibish y demás. Aceptar. 5. Vale, se requieren los permisos para cámara. Pues nada, tendremos que darle permisos para todo. Vale, mira la resolución, que esta es la máxima, 60, y esto pues el formato. Bueno, yo ahora mismo le voy a dar a iniciar transmisión. Vale, ahora sí, ahora ya se me salen, vale, antes no me están funcionando. Y puede ser, como veis, las tenemos ahí por dos cosas. Creo que es por el cable USB, que no estaba usando el suyo que viene, que es de estos naranjita, y por eso me estaba dando error. Luego, aparte, la Play tiene estas opciones, voy a activarlas, que para evitar que protección por HDMI, que no se grabe lo que no se debe, ¿vale? O los temas protegidos por derechos, ¿vale? Pues eso también era. Así que es interesante que os lo haya enseñado. No sé si me va a dejar darle otra vez sin verlo. Así ves, lo he desactivado. ¿Ok? Pues era eso. Aparte he usado el USB oficial porque también lo he probado con ordenador Windows y con otras cosas y con una Nintendo Switch y no me estaba yendo. Entonces no tiene mucho sentido. Y como veis aquí, pues ya lo podemos ver, la Play 4 a tope de flow. Podemos ponerlo en una curva, ¿vale? Podemos incluso hacerla más grande si queremos y podríamos aquí ya jugar a nuestros juegueles favoritos. Y por ejemplo aquí os hago el ejemplo, os hago la prueba de Mario Kart World de Nintendo Switch 2. Como podemos verlo y se ve perfectamente, la verdad es que va fino, se juega muy bien. He tenido que volver a grabar el audio porque grabar el audio con las gafas a la par que juegas, pues se escucha muy alto el volumen, tengo que cuadrarlo eso. Mira, aquí estaría en formato panorámico y pues podemos hacer diferentes configuraciones.
Aquí podéis ver un ejemplo jugando online, bueno, esperando una partida. Si es verdad que he configurado la capturadora de el grabar de las propias MetaQuest que me reduciera como el balanceo y entonces lo estrecha y no sale todo. Ahí podemos ver el mando, ¿vale? Que estoy jugando el propio mando de la Switch, porque claro, como yo estoy, ahí lo veis, ¿vale? Lo veis más detallado. Como yo estoy jugando a lo que viene siendo a la consola directamente, las MetaQuest solo sirven como de monitor. Y aparte, bueno, para grabar. Bueno, pantalla completa, curvo, eso ya a gusto del consumidor. Podemos poner el fondo borroso, así oscuro, o poner otro fondo, eso ya como os guste. Así que pues nada, aquí veis con un simple accesorio que compremos, os dejaré el enlace a las que yo tengo, o si habéis probado otras formas de decir, se puede capturar pues las consolas en las MetaQuest. E incluso podremos usar esa misma capturadora para capturar en un ordenador, y así tenemos doble función para que nos sirva para dos cosas, incluso una tablet, ¿vale? Hay una aplicación que os he dicho de Android de terceros que también se puede probar, ya la probaré, que dicen que va bien, y aquí tenemos la Switch para que le podáis echar un ojo. Cualquier cosilla me decís, tanto si os funciona como si no funciona, o cosas que queréis que pruebe de las MetaQuest o de otras cosas similares. Mira, aquí podéis hacer detrás tengo la televisión, y sí es verdad que estoy muy cerca, pero podemos tener una pantalla más grande aún que... Mira, aquí lo veis como lo tengo conectado, que lo que os decía, podemos tener una televisión más grande aún que una pantalla más grande que nuestro televisor. Ahí lo tenemos conectado a la Switch 2 con las cámaras de la MetaQuest, que no son las mejores, pero bueno, para que lo veáis así, sin trampa ni cartón. Y nada, veis aquí lo que os decía, el tamaño de la tele y el tamaño de la pantalla que nos configuremos. Así que nada, te invito a suscribirte, dar un like, comentar y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.